Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lourdes, soy española de Málaga, estudié en el Liceo Francés y desde hace ya casi 8 años vivo en París. Me vine aquí con una beca de excelencia y estudié la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Escuela Superior de Comercio de París, donde también realicé mi máster y también me saqué la carrera de Filosofía en la Sorbona. Desde hace ya 2 años estoy trabajando como cazatalentos para fondos de inversión aquí en París y esta experiencia, aparte de aportarme muchísimo a nivel de conocimiento sobre la psicología humana y también sociológico, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a centenares de personas de todas las edades, orígenes y posición jerárquica dentro del mundo de la empresa, me ha permitido sobre todo aprender unas lecciones o incluso también de construir una serie de creencias que yo tenía relacionadas al mundo profesional, a cómo buscar trabajo, qué hacer si estás perdido, cómo presentarse en una entrevista, que esto seguramente lo dejaré para otro vídeo para que este no se haga demasiado largo. Y todo esto ha representado un descubrimiento tan impactante que sentía casi como un deber moral ya desde hace mucho tiempo el compartir esta información con el mayor número de gente posible. Evidentemente no es que vaya a compartir ninguna fórmula milagrosa porque no existe, pero sí quiero compartir estas informaciones que yo he ido aprendiendo y que he comprobado que funcionan. He sido testigo de ello gracias a mi trabajo, pero también las he puesto en práctica en mí misma y en mi entorno. Y a pesar de haberme movido solamente en el mundo de los negocios, estoy absolutamente convencida de que estas lecciones se pueden extrapolar perfectamente a cualquier tipo de ámbito profesional. Por eso pienso que este vídeo le puede servir tanto a gente que todavía es estudiante y que por ahora solamente se está orientando en el plano académico, como a gente que ya haya comenzado su vida laboral e incluso que ya tenga experiencia. Así que, bueno, pues eso, lo que quiero es igualmente compartir la perspectiva de una persona que está del otro lado, porque la verdad que es bastante curioso que la vida me haya puesto a mí en esta posición de seleccionadora cuando durante tanto tiempo yo estuve buscando y muy perdida. Y es que todo esto lo hago también porque yo viví muy mal, con muchísima angustia, presión emocional, todo lo relacionado con el trabajo y con tener que hacer elecciones y orientarse de manera general. A pesar de haber sido muy buena estudiante, siempre fue así, tanto cuando estaba en el bachillerato como después en la carrera y al principio de mi vida profesional. Y parto de la base de que observo que cada vez se le exige a la gente joven, sobre todo a los niños, escoger pronto. Y también parto de la base de que he podido constatar, ya no solamente por mí misma, sino por lo que he observado en mi trabajo, hasta qué punto esto es un problema común, sobre todo entre la gente de mi generación, la gente joven. Pues esa situación de estar perdido, no saber lo que uno quiere, o si lo sabe a lo mejor no saber cómo conseguirlo o no hacerlo mediante las estrategias más efectivas. Y es por eso que quiero compartir unas claves que no son las más conocidas y que representan una información que para mí por lo menos hubieran sido muy útiles en el pasado, que os sirvan como marco de referencia para orientaros y sobre todo poneros activos,
porque entiendo perfectamente que cuando uno está perdido puede entrar en un círculo vicioso, incluso de depresión por pues no saber lo que quieres o estar intentándolo pero no conseguir resultados, y conforme va pasando el tiempo y no va sucediendo nada, pues vas perdiendo confianza tanto en ti mismo como confianza en la vida de manera general. Bueno, y aparte de constatar, como estaba diciendo, de que mucha gente está perdida, también me doy cuenta, y creo que todo el mundo, de que el trabajo está cambiando, y parto de esa base también para hacer este vídeo, que la pandemia acelera todo esto, y que la jubilación parece, sobre todo a partir de mi generación, estar convirtiéndose cada vez más en un concepto que va a ser abstracto, por no decir incluso en algún momento inexistente. Entonces todo esto crea un cambio de paradigma que sí puede ser positivo, porque existe una flexibilidad que no había antes, y todo esto creo que nos fuerza a responsabilizarnos y a estar más alineados con un sentido. La mentalidad de funcionario que a lo mejor tenían pues las generaciones pasadas, que no tengo nada en contra de los funcionarios ni del sector público en absoluto, pero quiero decir, esta mentalidad de pensar de manera prioritaria en asegurarse el futuro y en la jubilación, pues nos estamos dando cuenta de que está vaciándose de sentido esta mentalidad, y que no solamente es posible que el trabajo sea compatible con un sentido, sino que debe ser así, de que debe estar alineado con nuestra realización. Y aunque hay mucha gente que pensará que solamente los privilegiados pueden permitirse el pensar de esta manera, yo he tomado conciencia de que esto no es así, y que no solamente todo el mundo merece estar alineado con un sentido en su trabajo, sino que debe buscarlo, y que realmente cuando uno toma conciencia de su valor y cuando identifica claramente su porqué, encuentra la fuerza y la imaginación, me atrevería a decir, para emprender una serie de acciones, de estrategias que lo llevan sin duda a cambiar su realidad. Y soy consciente de esto porque, como he dicho, lo he comprobado no solamente en mí misma, sino en muchísima gente de mi trabajo. Así que bueno, ahora vamos a empezar y os voy a compartir esas claves que, como he dicho antes, no son necesariamente las más conocidas. Y si queréis le podéis dar al pause, coger un boli y un papel e ir anotando todo aquello que os pueda venir bien. La primera creencia que quiero deconstruir tiene que ver con el currículum. Lo primero que se suele pensar cuando uno tiene que empezar a moverse y a buscar trabajo es en tengo que trabajar, tengo que crearme un currículum, tengo que perfeccionarlo y ponerme a mandarlo a todos lados, y también tengo que aprender a venderme. A ver, empezando por el currículum. Por supuesto que es importante cuidar el currículum, pero en ningún caso debe de ser en la etapa prioritaria a activar, sobre todo cuando uno está perdido. Si no te conoces, si no haces un trabajo de autoconocimiento, no tiene ningún sentido ni que te pongas a hacer primero el currículum ni que te pongas a mandarlo, porque ni siquiera habrás pensado bien
en quién eres y en lo que quieres y cuáles objetivos tienes que definir. Entonces también digo esto porque cada vez más, de nuevo, aunque sea importante, el currículum se vuelve en una especie de formalidad y lo que realmente va a hacer que os diferenciéis va a ser vuestro discurso. Y de nuevo, el discurso solamente va a ser impactante y va a ser diferente si trabajáis en ese autoconocimiento. En Francia, aparte del currículum, se suele adjuntar una carta de presentación, lo que se llama lettre de motivación aquí, y en esa carta pues se suelen explicar las motivaciones y por eso también es útil primero empezar por hacer el trabajo de indagación sobre uno mismo para crear todo eso más tarde, después. También digo esto porque las candidaturas anónimas, yo tenía tendencia antes a pensar que era la única o la principal manera en la que había que pensar a la hora de buscar trabajo. Y a lo largo de los últimos años me he dado cuenta de que cada vez más los trabajos se obtienen e incluso se crean por cooptación, por recomendaciones. Entonces, que nadie se asuste, luego voy a explicar qué se puede hacer para enfrentar esa situación. Hay solución para todo en la vida, no pasa nada. Entonces, como digo esto, que es por cooptación y por recomendaciones, el currículum y la carta de presentación está bien, pero no es lo más importante. Y como yo he dicho, estoy aquí para contaros esas informaciones que no son tan obvias y que son más estratégicas. Y por supuesto que si queréis pensar después, más adelante, en cómo crear el currículum, bueno, pues hay montones de tutoriales en internet y podéis buscar vídeos. Y si os interesa mucho el tema, si queréis haré un vídeo sobre esto, pero voy a empezar por lo que me parece más importante. Entonces, también en cuanto a la segunda creencia de tengo que aprender a venderme, vamos a ver, las personas no somos mercancía y quien lo quiera creer así es su problema, pero desde luego que vosotros ni lo debéis creer de esa manera, ni debéis formularlo de esa manera, porque hay que tener cuidado con las palabras, ya que como todos sabemos terminan por tener un impacto sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro enfoque hacia ciertos temas. Y no se trata de venderse, se trata de contarse. Y como vuelvo a decir, solamente os podéis contar bien si os conocéis bien. Además, esto va a hacer que relajéis un poco la presión en cuanto a este tema, porque pues es cuando ya de base tenéis un bloqueo, os va a resultar todavía más estresante el pensar tengo que aprender a venderme, tengo que rebosar de seguridad y tal. No, de nuevo, que no se engañen, la autoconfianza es autoconocimiento. No se trata de forzar nada, se trata de ser uno mismo desde la autenticidad. Eso es lo mejor que podéis hacer, es lo mejor que podéis hacer para diferenciaros, para estar alineados con vosotros mismos y no hay que marcarse ningún tipo de imagen estereotípica, sois lo que sois y tenéis que aprender a identificarlo. Entonces, ¿cómo comenzar ese trabajo de autoconocimiento? Bueno, yo os voy a dar algunas pautas. Si queréis las podéis probar todas o las que os vengan mejor. La primera cosa que tenéis que hacer es coger sencillamente un boli, un lápiz y un papel y quiero que anotéis todo aquello que os gusta, pero para mí es muy importante que en este momento no penséis en el trabajo. Vais a anotar todo aquello que os gusta, que os atrae en la vida. Ya pueden ser
valores, actividades, realmente hay libertad absoluta, lo que queráis, pero sin pensar en el trabajo en un primer momento. Entonces, una vez hayáis terminado esta lista, tendréis, que también puede ser importante, ¿por qué no?, anotar igualmente todo aquello que no os gusta en la vida de manera general. Entonces, una vez hayáis terminado esta lista, tendréis un marco de referencia que solamente podéis hacer vosotros. Por eso, repito, todo este trabajo nadie lo va a hacer por vosotros, es así, ni vuestros padres, ni nadie. Entonces os tenéis que poner activos y tenéis que referiros a los estándares que se encuentran en vosotros mismos, ¿no? Podéis buscar fuera información para orientaros, pero al final siempre tenéis que hacer un examen de conciencia interior. Entonces, esa lista os va a permitir os va a servir como base para muchísimas cosas. Os va a servir para comparar ante X objetivos que os hayáis marcado de diferentes, pongamos, tipos de trabajos o de empresas, lo que sea, carrera universitaria, lo que queráis. Vais a ver cuáles opciones tienen más puntos de correspondencia entre vuestra lista y ese objetivo. Esto también eventualmente os puede servir incluso como base en el caso de que estéis perdidos laboralmente y lo estéis intentando y fracaséis y no encontréis nada y hagáis hecho los consejos que os voy a decir. ¿Por qué no tener esta base de ingredientes para crear el trabajo a medida para vosotros? Porque no se trata aquí de empeñarse cuando las cosas no funcionan. A lo mejor simplemente hay que pensar en cambiar de estrategia. A lo mejor la mejor cosa que podéis hacer es simplemente crearlo vosotros. Entonces, esto es importante porque os va a permitir hacer un trabajo más global. Os vais a dar cuenta de cosas que a lo mejor no habíais concientizado que eran importantes y os va a dar mucha más claridad. Aparte, pues permite no equivocarse, permite limitar esas equivocaciones, porque pongamos una persona que valora muchísimo la libertad y no sé, que quiere irse a trabajar en una empresa en el mundo del deporte, yo qué sé, y la cultura de esa empresa sea muy jerarquizada, pues evidentemente, aunque esa marca le atraiga mucho, etcétera, se va a equivocar. Entonces hay que tener en cuenta siempre todos los aspectos, la cultura de la empresa, el ecosistema en su globalidad. Y sobre este tema también volveré más tarde, porque aunque esta primera lista os va a servir como punto de partida para ir a buscar, para crear nuevas ideas de objetivos y para comparar la afinidad entre los objetivos y vosotros mismos, el problema que hay es que esa lista es relativamente fidedigna porque la habéis hecho vosotros y aunque hay un margen de error, normalmente todo es verdad. A veces suele pasar que cuando os marcáis un objetivo, pues estáis proyectando unas características que igual no son reales, sobre todo cuando se trata de trabajos que nunca habéis realizado o en medios en los que nunca habéis estado. Entonces, bueno, más tarde también hablaré de qué se puede hacer para evitar este problema. La segunda cosa que podéis hacer para mejorar el autoconocimiento es pues identificar aquello en lo que sois mejores, aquello que se os da mejor. Y en este momento la gente que a lo mejor tenga problemas de autoestima y que piense yo no hay nada en lo que sea especialmente bueno, en lo que destaque, o otra persona que de repente se infle demasiado, daros cuenta que es muy importante tener una mirada siempre objetiva y honesta con uno mismo y
cuando estéis hablándoos a vosotros mismos desde desprecio, pensando es que no tengo nada que decir, realmente es porque viene del ego. El ego es lo que nos lleva a tener una visión extrema de nosotros mismos, tanto para bien como para mal. Así que cuidado con eso, intentar siempre miraros dentro de vuestras cualidades y defectos de manera honesta, o limitaciones de manera honesta. Y bueno, si aún así os sigue pareciendo difícil, es cierto que muchas veces somos un poco ciegos, o así hay parte de ceguedad sobre lo que somos y sobre nuestras cualidades. Me gusta decir más bien cualidades que competencias. Así que, ¿por qué no le podéis preguntar a gente de vuestro entorno para que os dé su punto de vista? Pero mucho cuidado aquí, porque solamente ha de ser gente de mucha confianza y que os conozca muy bien. Y digo que hay que gastar cuidado porque al final lo que siempre tiene que importar más, lo que tiene que pesar más a la hora de tomar una decisión es cómo viváis vosotros y lo que penséis. Las opiniones de los demás os pueden orientar, pero ni los podéis responsabilizar a los demás de vuestras decisiones, ni ellos deben de condicionar de manera definitiva lo que pensáis y aquello en lo que creéis. Y además, si os equivocáis, pues realmente solamente vais a aprender si os equivocáis, si viene de un acto vuestro, ¿no? Y no de fuera. Así que siempre es mejor para el aprendizaje y para evolucionar. Después, tras haber hecho este trabajo de esta lista, de identificar qué es lo que pensáis aquello en lo que sois mejores, podéis, para llevar el autoconocimiento un poquito más, un poco más allá, utilizar los test de personalidad. Yo los que más utilizo en mi trabajo son el MBTI y el Eneagrama. Esto, bueno, es ya como herramienta de autoconocimiento de manera general, y a mí estos dos tests son los que más me gustan, sobre todo el Eneagrama. Ya dejaré en la caja de información algunas páginas web que me parezcan sólidas, de confianza, donde podáis hacer estos tests. Y el Eneagrama para mí desde luego es brutal, a mí me ha servido muchísimo para conocerme a mí misma, lo utilizo continuamente en el trabajo, y claro que ningún test de personalidad, de sistema, va a ser definitorio de manera íntegra de lo que sois, de vuestra personalidad. Sois mucho más que eso, somos únicos evidentemente, pero simplemente pues puede servir como herramienta extra para tener una referencia o unos arquetipos. A mí me gusta eso, pensar en términos de arquetipos a los que referirse para, de nuevo, traer a la conciencia pues mecanismos, mecanismos de funcionamiento inconsciente que solemos tener y que nos puede servir saberlos para tomar decisiones y orientarnos en cualquier ámbito de la vida, pero también en el ámbito profesional. Vale, la otra etapa que podéis activar, más allá de haber hecho todas estas listas y test de personalidad, es sencillamente observar allí donde vuestra energía parece fluir. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de, por ejemplo, observar cuando estáis en una entrevista de trabajo, aquellos momentos en los que os vais a poner a sonreír mientras estáis describiendo vuestro trabajo, aquellos momentos en los que estáis contando aspectos de vuestro día a día que os ponen contextos y en los que se transmite ese amor. También puede ser simplemente observar ese tema de conversación que suele volver cuando estáis hablando con un amigo, con un familiar, quien sea. Ese tema que suele volver a vuestra mente, del que soléis hablar, esa actividad a la que soléis volver incluso casi de manera subconsciente, y a lo mejor cuando hay otras prioridades,
Y es muy importante identificar esto porque allí es donde se regenera vuestra energía. Y allí donde se regenera vuestra energía es donde sois realmente mejores. Allí donde nuestra energía se vuelve casi infinita es donde vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Así que esto es muy importante y por supuesto que no quiero decir que solamente tenéis que ir a buscar aquello que se os da, no de manera natural, pero aquello que os resulta fácil, que casi no hay esfuerzo. Lo que quiero decir es que identifiquéis aquellas actividades donde la noción del tiempo parece cambiar, cuando 30 minutos a lo mejor haciendo otra actividad os genera una resistencia que no tiene nada que ver con los otros 30 minutos que dedicáis a hacer algo que sí os gusta, y donde al final tengáis un sentimiento de cansancio, porque claro, habrá un esfuerzo, pero que no sea un cansancio conectado con una vacuidad, sino un cansancio conectado a un sentido y a algo con lo que os identificáis profundamente. Así que bueno, sigo ahora con el próximo punto. Bueno, entonces, una vez planteada esta base, vais a intentar hacer un trabajo un poquito más allá. Y os voy a pedir que intentéis identificar, o más bien intentéis diferenciar las motivaciones extrínsecas de vuestras motivaciones intrínsecas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, para quien no lo entienda, la motivación intrínseca es aquella que está conectada con nuestro interior, con nosotros mismos, y la motivación extrínseca es aquella que está conectada al exterior, a los demás. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque muchas veces las motivaciones extrínsecas pueden tener un impacto tremendo en la vida de las personas e incluso a veces terminan siendo la herramienta o el ángulo a través del cual tomamos decisiones e incluso definimos nuestro propio valor. Y a ver, el ejemplo más típico de motivación extrínseca sería hacer cierta carrera por complacer, o escoger cierta profesión por complacer a papá y a mamá. O también otra motivación extrínseca, que es la más común, sería ganar dinero, trabajar para ganar dinero. El dinero es una motivación extrínseca para todo el mundo. Incluso también yo me doy cuenta en el mundo en el que trabajo, en finanza, que muchísima gente cae en el error de pensar, bueno, como en este medio hay tanto dinero y la gente suele ganar salarios muy, muy elevados, la gente suele terminar pensando que lo que ellos son, que ellos valen lo que ganan, o sea, porque yo gane tanto, yo valgo tanto. Son realmente sí una herramienta típica de autoevaluación. Y de nuevo vamos a gastar mucho cuidado con el lenguaje, cómo nos contamos las cosas, porque no es que uno gane tanto dinero, es que uno vende el tiempo de su vida por tanto dinero. Entonces, de nuevo se trata de que aquello por lo que vendáis el tiempo de vuestra vida tenga un sentido. Y por eso es importante plantear que la motivación intrínseca y extrínseca, y siempre va a haber motivaciones extrínsecas, es normal, pero que la que tiene que tener siempre prioridad, y siempre tenéis de nuevo que ser honestos cuando escojáis un camino o lo que sea, comprobar que la base de eso, el dominio lo tenga la motivación intrínseca, vuestra voz interior. Y bueno, yo por ejemplo ahora mismo se me viene a la mente una entrevista que tuve que me impactó mucho y que sirve para
ilustrar esto que estoy contando, y es de una vez una chica que vino para una entrevista. Ella trabajaba en un fondo de inversión y tenía unos cuantos años más que yo. Venía monísima, con su bolso de Yves Saint Laurent, muy guapa, muy segura de ella misma. Y bueno, conforme vamos hablando con ella, te das cuenta perfectamente que todo lo que ha hecho en su vida siempre lo ha hecho, sí, por ser la más competitiva, por ser la primera de clase, luego por hacer los estudios más elitistas, en la profesión lo mismo, ir a lo más elitista, pero realmente estaba totalmente desconectada de sus motivaciones interiores, hasta el punto que cuando yo le hice la pregunta, bueno, pero realmente entiendo, sí, siempre tu motor ha sido, vale, ascender socialmente con respecto a tu familia, ser la mejor, hacer siempre lo que los profesores han dicho, etcétera, pero ¿cuál era la motivación, sí, interior detrás de todo eso? Y se puso a llorar y empezó a contar que estaba, de hecho, en terapia, y que sí que notaba un vacío en su vida, que se había dado cuenta tras tanto tiempo de esfuerzo y tal, que realmente lo que le sucedía a esta chica, yo pienso, es que no estaba conectada consigo misma, y a pesar de desde el exterior parecer una imagen idílica de éxito profesional, pues la realidad interior era otra. Así que bueno, sí, gastar cuidado, porque para muchísima gente además esto llega a tener un impacto a la escala de una vida entera. Y como vuelvo a decir, esas motivaciones siempre van a estar ahí las dos, pero identificarlas. Vale, todo esto ahora me lleva a la última fase, que sería conectar con el sentido espiritual de vuestro trabajo o de vuestra búsqueda profesional. A ver, con espiritual, que nadie se asuste, no quiero decir nada que tenga que ver con algo religioso, aunque yo sí personalmente lo veo esto de una manera literalmente espiritual, pero simplemente quiero decir que os conectéis a un sentido. Se puede abordar de manera práctica. Quisiera señalar el motivo por el que utilizo la palabra sentido, y es que es aposta, y esto me lleva a transmitir uno de los mensajes clave, que tiene que ver con la felicidad y la búsqueda de la felicidad a la hora de orientarnos y de tomar decisiones. Prefiero reemplazar el concepto de felicidad por sentido, porque considero que felicidad es un concepto demasiado ambiguo que puede ser traicionero. Es preferible, a la hora de cuestionarnos, a la hora de tomar una decisión, pensar más bien o conectarse más bien al sentido que esa opción nos genera, más que a la imaginación o la idea que nos podemos hacer de si ese camino representa ausencia de sufrimiento o, por el contrario, la felicidad según la representación que nos hacemos. Porque esto va a tener muchísimos beneficios, ahora lo voy a detallar, no solamente para vuestra vida laboral, sino para vuestra salud emocional, y mental y física, porque de hecho es muy, muy interesante. Ya hay estudios científicos que demuestran que tener un propósito vital alarga la esperanza de vida. Entonces yo os invito a que formuléis ese sentido, y que sea algo mayor. En vez de tener el centro de gravedad, así todo el enfoque marcado en tengo que conseguir un trabajo, o si una cosa así más definida, tenéis que intentar referiros a algo superior, porque
nunca podéis fracasar en vuestro porqué, en el porqué que hayáis definido, porque ese porqué corresponde a una verdad que vosotros dictáis y que, ojo, que puede cambiar, pero que depende directamente de vosotros. Y es un porqué que si no se manifiesta o si no se consigue mediante una vía o una puerta, pues habrá otra manera de encontrarlo y de acceder a él. Esto hace relativizar de cierta manera los fracasos que puede haber a lo largo del camino, porque, como vuelvo a insistir, uno no puede fracasar en su porqué. El tener un porqué definido te va a dar la fuerza y la perseverancia, la claridad de ese objetivo hacia el cual te estás dirigiendo. De hecho, a la gente que a lo mejor pues funcione más por imagen, que por imágenes que a través de las palabras y tal, se pueden crear un mood board, es decir, simplemente coger una cartulina e ir pegando imágenes que representen la realización para esa persona. Sí, todas esas imágenes que os atraigan, que sean así como una visión a largo plazo de aquello hacia lo que queréis ir. Y desde luego que yo siempre os invito a que apuntéis alto dentro de lo que sea es vuestro porqué, que no os autolimitéis, porque ya la vida os limitará por los obstáculos y las cosas, pero siempre apuntar alto, lo más alto posible. Cuando digo esto, evidentemente no me estoy refiriendo al apuntar alto, sí, cuando digo a lo grande, ¿no? Pensar, porque solamente se crea a lo grande pensando a lo grande, pero es que a lo grande no hay que pensarlo en función de los elementos estereotípicos que la sociedad define como éxito, sino referiros a lo que representa la realización para vosotros. Y si dentro de eso está el dinero o otras cosas estereotípicas, me parece muy bien, pero que sea una elección consciente. Así que realmente sí hay un sentido sagrado en el trabajo. De hecho, la palabra oficio en francés etimológicamente tiene que ver con la idea de servicio divino, de propósito de vida en un sentido místico. Y el trabajo, como digo, es sagrado porque representa el tiempo de vuestra vida. Vale, en cuanto a todo este tema de porqué y de propósito, de sentido, si queréis también tengo otro método que puedo compartir y bueno, es un concepto que seguramente ya conocéis, que se ha puesto bastante de moda últimamente y se trata del concepto japonés de Ikigai, que significa lo que ya llevamos diciendo todo el tiempo, la razón de ser. Entonces, el Ikigai, si queréis, de hecho, voy a recomendar también en la caja de información un libro que está bien. El Ikigai se define como aquel punto de intersección entre aquello que amáis, aquello que se os da bien, aquello que la sociedad necesita y aquello por lo cual la sociedad estaría dispuesta a pagaros si lo hacéis. Así que ahí tenéis de nuevo otro método que podéis utilizar, simplemente coger un papel y un boli de nuevo y ir anotando esos 4 aspectos y ver si llegáis a soluciones en las que todos estos elementos confluyen de manera armoniosa. La última parte que quiero ahora plantear, ya que tiene que ver con el porqué, es responsabilizarse y responsabilidad hacia el porqué, hacia ese sentido, es decir, comprometerse con el porqué, pero comprometerse con el porqué del momento presente de uno, porque el porqué, por supuesto que evoluciona, nosotros evolucionamos y como evolucionamos, nuestras motivaciones también van cambiando y de ahí la importancia de siempre escucharse.
Y aquí lo que quiero dejar claro, desde luego, sobre todo a la gente más joven que piense cuando tiene que hacer una elección en sí de una carrera y tal, aunque sean unas unas decisiones especialmente trascendentes en la vida, que no se equivoquen y piensan que luego todo va a ser estático y que ya tendrán una vía fácil, y no, porque la vida no es así y todo se va reactualizando, y aunque hay gente que tendrá la suerte de más o menos ya acertar y apuntar a un camino que le va bien y en el que se quedará a largo plazo, la realidad de la mayoría de las personas es que tengan que ir reajustándose, probando, equivocándose, y que no pasa nada y que no hay que dramatizarlo, ni victimizarse, ni vivirlo con fatalidad. Simplemente hay que danzar con esa realidad y tratarla como un juego y, por supuesto, ser hábil, porque es verdad que no nos enseñan a bailar con esto, ser hábil para ir moviéndose y ir siempre orientados hacia ese objetivo que es tu porqué. Y como he dicho antes, es que el objetivo no es simplemente ocupar cierto puesto de trabajo. Uno siempre tiene que tener detrás, en su mente, una estrategia marcada de por qué escoge este puesto de trabajo, a dónde lo va a llevar, siempre anticipar, si hago esto, dónde me va a llevar, qué oportunidades o cuál podrían ser las repercusiones, las consecuencias de esto, los desemboques. Lo más común, de hecho, es que ningún trabajo sea definitivo, que ninguna opción termine siendo la definitiva. Pero esto no importa, se trata de ser capaz de siempre ir reajustándolo, y aunque no estoy diciendo que haya que estar siempre cambiando radicalmente todo en la vida y de profesión constantemente, sí podéis ir haciendo pequeños reajustes e ir probando. Esto os hará sentir mejor con vosotros mismos, os permitirá daros cuenta que tenéis siempre el poder, que lleváis el poder de vuestra vida y la dirección de vuestra vida, y es importante el identificar un porqué, porque esto os impedirá encontraros un poco yendo por la vida con un piloto automático, ¿no? Porque aunque no estemos haciendo nada y aparentemente no tomando ninguna decisión, sí estamos tomando una decisión, es la de quedarnos ahí. Y hay que gastar cuidado cuando se está en una situación en la que no estamos felices y no estamos motivados, porque esa misma circunstancia nos va drenando energéticamente y hace que entremos aún más fácilmente en esa parálisis que nos lleva a no querer cambiar nada o a llenarse de miedos. Pero bueno, aunque ese porqué vaya cambiando, y no debemos de atarnos, porque esto suele generar mucho sufrimiento cuando de repente algo no funciona, no es lo que esperábamos, o hemos cambiado, se nos desmorona todo y perdemos confianza. Y no, simplemente hay que repartir de cero y utilizar el bagaje que seguro que hemos adquirido de lo que hemos aprendido en el pasado, y ya está. Y siempre hay una manera de seguir adelante o hacer un pequeño cambio cuando uno lo necesita. Pero es fundamental, aunque ese porqué cambie, como decía, comprometerse con el porqué de tu momento presente hasta las últimas consecuencias, porque lo que suele pasar es que mucha gente, por seguridad, pues por ejemplo, si tiene que buscar trabajo, se va a poner a echar a candidaturas a muchísimos sitios y se va a dispersar y va a tener a escoger cosas más por seguridad. Y yo lo que quiero decir es que por supuesto que hay que diversificar lo más posible, pero siempre únicamente
o por lo menos empezando por ahí, si luego ya no funciona, siempre hay tiempo de bajar el nivel. Como estoy diciendo, apuntad alto, siempre me lo ha dicho mi madre esto, cuanto más alto apuntéis, más alto vais a llegar. Siempre primero apuntando lo más alto que podáis dentro de ese marco, porque pongamos una situación hipotética, una persona, que además conozco gente a la que le ha pasado esto, una persona que se ponga a echar trabajo a muchísimos lugares y resulte que tenga suerte y le cojan para una entrevista en todos los sitios, pues lo que le va a suceder es que a lo mejor va a llegar cansado a aquellas entrevistas que eran realmente importantes, por culpa de haber perdido su energía y su tiempo y al final tener que prepararse para otros objetivos, para otras entrevistas que eran menos importantes. Esto quiero decir, muchas veces al final lo que pasa es que de manera subconsciente o no nos autorizamos a ser nosotros mismos y no nos autorizamos a respetar y ser fieles a nuestros valores, a nuestro porqué, a nuestras motivaciones. Entonces tenéis que ser fieles a eso y es un acto de valentía que la vida recompensa. La vida recompensa desde luego si lo intentáis y algo habéis aprendido y os sentiréis mejor con vosotros mismos también. Entonces, ¿para qué ponerse a perder el tiempo cuando ya hay errores que son inevitables y que pueden pasar? ¿Qué crearse más problemas en un futuro de a lo mejor haber echado una candidatura en un sitio que no nos llama, pero que nos da más salario o lo que sea? No, tenéis que siempre realizar vuestro trabajo de búsqueda de manera muy selectiva dentro de los criterios que vosotros habréis definido y dedicad y salvad sobre todo vuestra energía para poneros a buscar por internet, preguntando a gente, que bueno, eso luego ya después lo hablaremos, todos aquellos objetivos que sí corresponden exactamente con eso, por lo menos lo parecen. Vais a ir mucho más rápido, vais a llegar mucho más lejos y os vais a equivocar menos si lo hacéis así. Y dentro de ese marco, por supuesto, maximizad todas las acciones y todos los intentos, pero siempre dentro del respeto de este marco. Vale, ya como última fase lo que quería puntualizar, como un comentario más a nivel personal, es que además de responsabilizaros y comprometeros con vuestro porqué, intentéis que vuestro porqué sea también responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todos sabemos que el mundo necesita cambiar y yo lo que quiero hacer hoy es simplemente mandar un mensaje de serenidad y de responsabilización, como estoy diciendo, y de un mensaje que os anime a que os empoderéis desde el autoconocimiento y que os convirtáis en emprendedores de vuestra vida y de vuestra vida laboral, que os deis cuenta de que no solamente tenéis que pensar como necesito que me escojan o tengo que venderme, sino que vosotros también pues tenéis todos un valor y que también escogéis y que la manera en la que escogéis tiene un impacto en el mundo, porque de la misma manera que como consumidores nosotros estamos empoderando, nos demos cuenta o no, aquella empresa que nos proporcione pues ese producto o ese servicio y que a lo mejor no tenga la mejor ética o el mejor impacto a nivel medioambiental, pues de la misma manera cuando nosotros nos orientamos hacia ciertas empresas que a lo mejor pues no son muy éticas, también les estamos dando poder. Y igual la manera de cambiar no es solamente decir vamos a hacer el boicot a estas empresas. Otra manera puede ser simplemente introduciendo el boicot y la presión desde dentro, y como es obvio que prácticamente todas las empresas necesitan alinearse
con algún tipo de problemática, ya sea medioambiental, social, ética, intentar introducir desde dentro, proponer unos valores que se traduzcan en la política de la empresa y en las acciones de la empresa. Y si todo el mundo hiciera así, no solamente cambiaría el mercado a nivel de economía, sino el mercado laboral, bueno, y todo, porque al final estos dos están evidentemente interrelacionados. Así que, bueno, confío en que cada vez más haya gente que intente introducir un cambio y que se dé cuenta que sí es legítimo hacerlo. Y no penséis que por culpa de esta situación de la pandemia, aunque es perfectamente humano pensar que ahora todo va a ser mucho más difícil, que va a haber una crisis, vale, puede que todo esto sea verdad, pero también hay una oportunidad tremenda a nivel de negocio, porque, como he dicho, hace falta que prácticamente todos los negocios se conviertan en verdes o que emprendan algún tipo de transición. Todos, seguro que todos pueden hacer algo mejor, y esto crea una oportunidad de negocio bestial. Y finalmente, pues eso, que no esperemos que el cambio venga de fuera, no lo esperemos así siempre. También el cambio puede venir de nosotros mismos, y lo podemos no solamente generar a través de nuestro impacto en la empresa, en la organización de la que hagamos parte, sino que también podemos crearlo, ¿por qué no? Y seguro que cada vez más habrá freelancers responsables o emprendedores responsables, así es como lo quiero creer. Además es que esto yo misma lo he vivido, trabajando en el mundo de las finanzas, que puede parecer lo menos ético del mundo, pues incluso dentro de ese medio es posible tener unos valores humanistas y respetar una ética. Incluso dentro de ese medio se puede marcar la diferencia, y en vez de ponernos a juzgar de esto está bien, está mal, simplemente empezar por donde sea, hacer cambios positivos. Desde luego que el mundo necesita a personas comprometidas que se muevan por el deseo de servir a los demás, y hay que pensar que el COVID no representa el final, sino el principio de una era que nos permite realizar los cambios que la Tierra y la sociedad necesitaban. Y es que tenemos una última oportunidad como especie para comenzar de nuevo y empezar a crear y producir desde el respeto a la vida. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Habrá una segunda parte en la que explicaré lo que hay que hacer tras todo este primer proceso del que hemos hablado hoy, que era la base prioritaria para empezar a moverse. Ahora, una vez que tenéis habéis construido los pilares del autoconocimiento, de todas estas cosas más teóricas o profundas, vamos a tratar en la segunda parte qué hacer para conseguir todo esto en el mundo exterior, qué hacer para manifestarlo, para atraerlo, para conseguirlo, y eventualmente qué hacer para crearlo. Así que bueno, pues espero que estéis ahí, y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Como he dicho, para mí esto era súper importante hacerlo. Espero de corazón que haya servido a mucha gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.